Bienvenidos a un nuevo programa de Ñanderecó es nuestra identidad. Este programa que hoy comienza con un nuevo formato, con nuevos invitados y con todo lo que siempre te ofrece: cultura, turismo, tradición, idiosincrasia. Hoy va a estar con nosotros, 3 de mayo, el doctor Dardo Ramírez Braschi. Un lujo tenerlo para hablar del mes de Corrientes y contarnos sobre el milagro de la cruz y la fundación de nuestra ciudad. Quédate ahí, anda, hacete tu cafecito, tu mate, lo que vos quieras tomar, que Ñanderecó es nuestra identidad, comienza ahora. El doctor Dardo Ramírez Braschi es abogado, magíster en ciencias políticas y doctor en Derecho. Las principales actividades académicas actuales se focalizan en la docencia universitaria con el cargo de titular ganado por concurso de la materia Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE. Es miembro correspondiente a la Academia Nacional de Historia de la República Argentina, es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina, miembro correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia y miembro del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y miembro de número de la Junta de la Historia de la provincia de Corrientes. Publicó innumerables libros referidos a la política e historia institucional de la provincia de Corrientes. Su trayectoria combina la docencia, la investigación rigurosa y la participación en la vida cultural e intelectual argentina. Su obra aporta a una mejor comprensión de los procesos constitucionales, políticos e institucionales que configuraron tanto la provincia de Corrientes como a la Argentina en su conjunto. Su mirada interdisciplinaria que articula derecho, historia y política lo posiciona entre los historiadores más prestigiosos de su generación. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio. Al contrario, doctor. Vamos a hablar, obviamente, hoy, 3 de mayo, del mes de mayo, del mes de Corrientes, que comienza el 3 de abril de 1588, con la fundación del adelantado Juan Torres de Vera y Aragón de nuestra ciudad de Corrientes, y culmina el 3 de mayo con el milagro de la cruz, ¿no? Con el festejo del milagro de la cruz, porque en realidad el milagro de la cruz se produjo un tantito después de la fundación de Corrientes. Pero eso se lo voy a dejar a usted para que nos cuente. ¿Cómo transcurre ese mes entre la fundación, entre la fundación y el milagro de la cruz? Los correntinos tenemos una frondosa e interesantísima historia. Totalmente. Que comienza con este anclaje de la fundación. Y de la fundación hacia adelante más de 4 siglos. Y la fundación de nuestra ciudad, San Juan de Vera de las 7 Corrientes, marcará un hito trascendental que no solamente se va a limitar a la fundación ni al milagro de la cruz, sino todo un proceso que va a dar inicio a partir de aquel momento. Y no podemos referenciar el acto fundacional sin el simbolismo de la Cruz de los Milagros. Si bien son sucesos que están asociados, forman parte del mismo acto casi, son diferentes. Acá hay que rescatar
me parece fundamental que desde el momento de la fundación hasta la actualidad hay una constante conmemoración de las dos cuestiones, tanto del acto jurídico de la fundación de la ciudad como del acto religioso que va a trascender oralmente de la veneración de la cruz. Ambas cuestiones, tanto la fundación como la veneración de la cruz, van a formar parte de esa tradición historiográfica discutida muchas veces, pero presente constantemente. Y curiosamente, hay dos elementos materiales que sobrevivieron de aquella fundación del 3 de abril de 1588. Dos elementos materiales que hasta el día de hoy subsisten y son testimonio de aquella fundación y de los días posteriores. Primero, un elemento jurídico que ha sido el acta fundacional. Aquel acta del 3 de abril de 1588, donde el fundador, el adelantado, Torres de Vera de Aragón, plantea la distribución jurídica, la institucional, la determinación de los vecinos y todo lo que implicaba en el marco jurídico. Testimonio que sobrevive hasta el día de hoy, acta original que se encuentra en el Archivo de Indias. El Archivo de Indias. En el Archivo General de la Provincia de Corrientes existe una copia de aquel acta fundacional. Perfecto. El original se encuentra en España en el Archivo de Indias. Ajá. Lo que sí tenemos, y esto es bueno mencionar para los correntinos, este patrimonio que tenemos, reposa en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, no el acta fundacional, sino el acta capitular, es decir, el acta que hizo el Cabildo el día siguiente de la fundación, el 4 de abril de 1588, que es un documento de gran valía. Este es un elemento que testimonia aquel hecho fundacional. Y el segundo elemento, segundo testimonio material del proceso fundacional de la ciudad de Corrientes, es la cruz. Es la cruz que materialmente ha llegado hasta el día de hoy, pero espiritualmente significa y simboliza una impronta de gran trascendencia para todo el proceso histórico correntino. La instalación del milagro de la cruz solamente se puede interpretar desde la fe, desde aquellos que tenemos fe o de aquellos que tienen fe y explican el milagro desde la fe. Históricamente, desde luego, aquello que no se puede comprobar no puede ser afirmado científicamente. Pero sí, haya existido o no el milagro, ese simbolismo de la cruz se hizo carne y formó parte de un sello de fuego de la identidad correntina. Y eso no se puede negar. Así es. Aparte formó también un vínculo entre los españoles y los guaraníes, ¿no? Los guaraníes que tuvieron miedo, ¿no? Porque se habla de tres posibilidades. La incombustión, es decir, el no poder quemar la cruz, ellos querían quemar. Se habla de un rayo y se habla de un tiro, ¿no? Y las tres cosas, sea cual fuere lo que haya pasado, produjo la paz entre los españoles y los guaraníes, ¿no? O un principio de paz, que eso también es muy importante, no solamente desde la fe, sino también desde lo institucional. Sí, y esos tres factores o fenómenos que pudieron haber ocurrido para que se perciba ese milagro, o esa interpretación de milagro, tiene que ver mucho con la formación cultural de los hombres de la época. No olvidemos que dentro del derecho castellano, del derecho indiano, los hombres que han venido de Asunción y formaban parte de aquel ámbito cultural, había un fortísimo vínculo con la religión y una cosmovisión política religiosa de gran importancia. Claro, los reyes católicos. Desde luego, y era un proceso en donde la política, las instituciones estaban directamente vinculadas con esta cuestión de la religiosidad. ¿Y qué religiosidad?
la católica. La católica. En este marco, aquellos hombres que no pudieron explicar esa reacción, ese fenómeno, esa causa por la cual la cruz no fue quemada, desde luego encuentran sus respuestas en los resortes de la fe. Por supuesto. Lo transmiten y dicen, ahí está, ese es el milagro. Ese es el milagro. Pero el milagro, más allá, ¿no?, de que sea un milagro divino, lo que produjo fue un milagro de unión, ¿no?, entre los españoles y los guaraníes, que quedaron como con miedo, y entonces es como que hizo, no porque nosotros le infundamos miedo, sino le infundió miedo a la cruz. Y a partir de ahí empieza también todo un proceso de religiosidad de ellos hacia el catolicismo. Sí, hay un proceso de evangelización que va a llevar muchos años. Sí, por supuesto. Por parte de los jesuitas, de sobre las todo. Reducciones. En esta zona, los franciscanos, ¿no es cierto? Con los pueblos de indios que han forjado. Pero hay algo que me parece interesante marcar, sí, que en esta cuestión de tanto se habla de la religiosidad, del milagro, verdaderamente Corrientes y la pervivencia y la supervivencia de la ciudad de Vera por más de tantos siglos, estando aislada, con problemas económicos, con ataques permanentemente de los indios del Chaco, su supervivencia verdaderamente ha sido un milagro. Así la es. Existencia de Corrientes, y esto no son palabras mías, son palabras de Hernán Félix Gómez en una de sus obras, que plantea que la supervivencia de Corrientes como ciudad y como jurisdicción a lo largo de más de 4 siglos es un verdadero milagro, con realmente todo lo que tuvo que pasar. Con y todo lo que tenemos que seguir pasando, digamos. Desde ¿no? luego, forma Desde parte luego. de un proceso de formación. De formación, ¿no es cierto? Dígame, doctor, según las actas capitulares, desde 1660 más o menos, ya se hacían peregrinaciones desde de Nuestra Señora del Rosario y de la Virgen de la Merced hacia la ermita de la Cruz, que todavía permanecía en la bajada del puente, ¿no?, cerca de la playa Arasatí. Esto es así y realmente, digamos, ¿por qué se produjo el traslado de la cruz hacia cómo se produjo ese proceso de traslado, ¿no? Sí, acá hay que interpretar varias cosas a lo largo de casi 3 siglos y medio aproximadamente que suceden esos acontecimientos. No se puede interpretar esto sin la percepción y la cosmovisión de la sociedad de entonces, que era una sociedad religiosa. Sí, absolutamente. Vivía la religión constante y permanentemente. Uh-huh. Vivía las procesiones, vivía en forma ferviente las fiestas religiosas. Uh-huh. Había un compromiso entre las instituciones y los vecinos por esa expresión religiosa. 1680 tenemos la manifestación y el juramento a la Virgen de la Merced como patrona de la ciudad por esos estados de crisis, de hambruna que tenía la ciudad y la jurisdicción, acta capitular originaria que tenemos en el Archivo General de la provincia de Corrientes. Y esa visión y esa conmemoración de la ermita de la Cruz, que estuvo depositada en las cercanías de lo que fue ese proceso, ese ámbito del Arasatí, donde se formó el primer Pucará y las primeras defensas, fue adorado por la gente y la vecindad de Corrientes. Sí. Y hay registros de esa peregrinación o ese respeto religioso a ese lugar. Uh-huh. Eso conlleva, digamos, a el pacto de San José. ¿Qué fue el pacto de San José? Que en 1806, en realidad no es el pacto de San José. ¿Qué pasó en 1806? Que fue, digamos, ¿no?, un hito importante dentro de la Cruz de los Milagros. A ver, como decíamos al principio de la entrevista, la fundación de la ciudad y el acontecimiento de la cruz, que están seguidos, se celebraban casi en formas similares. El 3 de mayo es una conmemoración de la Iglesia Católica. Así es. En el cual se conmemora, se festeja el descubrimiento de la cruz de Cristo por Santa Elena, la madre de Constantino, y en homenaje a
aquella referencia se estableció el 3 de mayo en la Iglesia Universal conmemorar el Día de la Santa Cruz. A principios del siglo XIX, por una cuestión religiosa, Sí. el obispo de la ciudad de Buenos Aires, que era donde dependía la jurisdicción de Corrientes, determina el traslado de la conmemoración de la fecha de la Cruz de los Milagros a la fecha del 3 de mayo para coincidir con la celebración universal de la Iglesia Así del es. Día de la Cruz. Eso lo hizo el obispo Benito de Lué y Riega, ¿no? Y Riega, que era el obispo de la Buenos ciudad Aires. de Buenos Aires. Porque nosotros todavía no teníamos obispado. Digamos, no teníamos La una jurisdicción diócesis, eclesiástica, la jurisdicción eclesiástica de Corrientes dependía de la de Buenos Aires. Bueno, vamos a un pequeño corte, doctor, y volvemos con la segunda parte. Vamos a hablar un poco de las distintas etapas por las que pasó la Iglesia de la Cruz de los Milagros hasta el día de hoy. ¿Le parece? ¿Cómo no? Bueno, vamos a un corte con el gobierno de la provincia de Corrientes, el Banco de Corrientes, el Instituto de Cultura, el Ministerio de Turismo, la Municipalidad de Caacatí y ya volvemos. Desayuno, almuerzo y cena, un food shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto.
logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Leer un mensaje, manejar tranquilo, mirar a los ojos. Multifocales que se adaptan a vos. La experiencia de ver se siente natural. Óptica Donatella, 9 de julio 1255. WhatsApp 3794 46 24 72. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. La Casa Meca, hoy Museo de Artesanías, es quizás el ejemplo más representativo que tenemos de la arquitectura colonial en Corrientes, construida a fines del siglo XVIII, pero con una característica particular. Toda la arquitectura del área colonial se caracterizaba por tener galerías al exterior. Sin embargo, la Casa Meca, construida a finales del siglo XVIII, como recién dije, y ubicada en un lugar estratégico de la ciudad, en uno de los extremos de la Plaza 25 de Mayo, tenía ya una impronta moderna para el momento, se relacionaba más con la arquitectura de Buenos Aires o inclusive del puerto de Cádiz, de donde influía de alguna manera la arquitectura colonial, y aparece sin galerías, con una escala un poco mayor que el resto de la arquitectura colonial conocida en la región, y marcando de alguna manera el prestigio de la familia y por supuesto la localización en la que está ubicada dentro del contexto de la ciudad. Lo que primero de alguna manera marca era esta idea de no tener galerías al exterior, siendo una arquitectura colonial. Por otro lado, una arquitectura de esquina que tiene una particularidad de tener desfasado el acceso por un zaguán, pero el zaguán no es simétrico al resto de la casa como habitualmente pasaba con la arquitectura colonial. Siempre el zaguán de alguna manera marcaba el eje de los patios. Esta era una casa que en su momento tuvo 3 patios y que marcaba una sucesión de espacios, pero sin embargo el acceso estaba en uno de los laterales, que es una particularidad para ese momento. Esta casa debió haber pertenecido necesariamente a una familia patricia, una familia con propiedades. Entonces, tenerla hoy, en el siglo XXI, a la casa abierta, si bien ya es una parte de la casa, pero podemos hacer desde aquí este ejercicio de memoria y recordar un poco de qué manera se produjo
la ciudad que conocemos hoy. La Casa Meca es uno de los pocos ejemplos de arquitectura colonial que quedan en la ciudad. La Casa Martínez, la Casa Molina, esta Casa Meca y algún ejemplo de galería al exterior son los únicos vestigios de la arquitectura colonial en Corrientes. Su preservación es fundamental, sobre todo porque está ubicado en el entorno monumental de la ciudad, es monumento histórico nacional como la plaza y por supuesto que nos permite hacer una lectura integral de diferentes momentos de la historia de la arquitectura de la ciudad. Arquitectura colonial en este caso, arquitectura del siglo XIX, en la legislatura de Corrientes, en el Ministerio de Gobierno y en la Casa de Gobierno, y algunos ejemplos que son un poco posteriores, pero que por supuesto nos permite una lectura integral de la historia de la arquitectura en la ciudad. Esta casa tiene valor no solamente por el patrimonio arquitectónico, sino también por su función. La casa desde finales de la década del 70, más precisamente año 79, forma parte del Museo de Artesanías de Corrientes. Este museo pasó por diferentes épocas, una época de manos correntinas que fue muy importante y que convocó a una gran cantidad de artesanos en toda la provincia y por supuesto que también no solo sirvió para mostrar, sino también para que se realicen talleres y sea un espacio de comercialización. El gobierno de la provincia de Corrientes ahora trabaja en esta idea de poder en este espacio combinar un conjunto de salas de exposiciones que van a mostrar el patrimonio que abarca las diferentes técnicas y diferentes momentos históricos de la artesanía correntina, una tienda y también talleres. Esto se complementa con otras actividades que venimos haciendo, como la Feria Arandú-Po en la localidad de Empedrado, y también con el proyecto Artesanos de Liberá, que nos permite, por un lado, fortalecer el trabajo de relevamiento, de capacitación y, por supuesto, de garantizar la permanencia de las tradiciones artesanales en la provincia, que es no solamente identidad, sino también es la manera de generar espacios de trabajo. El concepto de patrimonio es un concepto que está ratificado en la Constitución, en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice el Estado proveerá a la defensa del patrimonio, proveerá a la protección del patrimonio. Eso es muy amplio, pero después es tomado por los distintos niveles del Estado, provincial y municipal, y con normativas específicas en algún caso, de protección puntual. Pero es el mandato del Estado. Y además, el patrimonio está ligado a la identidad. Por eso, la protección del Estado al patrimonio está garantizando también el derecho a esa identidad de cada ciudad o localidad o comunidad. Un enorme compromiso con el patrimonio construido y con la memoria intangible de la provincia. Venimos trabajando en la restauración de diferentes edificios y espacios a lo largo de toda la provincia. La recuperación de la Casa Meca, hoy Museo de Artesanías, es una referencia importante a todo este gran trabajo que realiza el gobierno de la provincia, que nos permite contar la historia material de la provincia y nos proyecta de una manera muy especial hacia el futuro.
Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Desayuno, almuerzo y cena, un food shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Leer un mensaje, manejar tranquilo, mirar a los ojos. Multifocales que se adaptan a vos. La experiencia de ver se siente natural. Óptica Donatella, 9 de julio 1255. WhatsApp 3794 46 24 72. Doctor, el 10 de marzo de 1730 a las 3 de la tarde, para salvar la cruz de los ataques, ¿no?, de las tribus nómades, se dispone el traslado de la cruz construyen una primera capilla, ¿no?, en donde está enclavada hoy la Iglesia de la Cruz de los Milagros. Por el deterioro de esta, en el año 1808 se inaugura una nueva, ¿no?
casi 50 años después se mejora esa capilla y se le agregan algunas cosas. Realmente la Cruz de los Milagros, es nuestra iglesia de la Cruz de los Milagros, tiene una historia muy vasta, ¿no? De refacciones y digamos, de que fue cementerio, luego no. Cuéntenos un poquito eso. A ver, esa línea de tiempo es correcta. Esa ermita permanentemente se estaba deteriorando, estaba sufriendo algunos inconvenientes, entonces el Cabildo de Corrientes decide el traslado al solar donde se encuentra en la actualidad. Que para aquella época que se hace el traslado, los territorios donde los terrenos, los solares, donde hoy está la Iglesia de la Cruz, eran territorios extramuros, claro, muy lejos de la ciudad todavía. Muy lejos de los la límites de la ciudad eran los arroyos que la circundaban, y realmente llegar a ese espacio era una peregrinación. Comenzó a protegerse el objeto material de la cruz en sí. La adoración de la cruz se trasladó más cercana a la ciudad. Se estableció una ermita, luego un pequeño templo, que si bien estaba en el mismo solar donde hoy tenemos la iglesia que hoy conocemos de la Cruz de los Milagros, estaba ubicada más hacia uno de los laterales. Y comenzó también con el tiempo, sobre todo en el siglo XIX y durante el proceso de las guerras civiles, y para continuar con la guerra del Paraguay, se determina que ese ámbito aledaño Sí. del cementerio de la Cruz sea uno de los más importantes a medida que pasase el tiempo. Claro. Y en ese marco creo que esa referencia de la Cruz de los Milagros más cercana a la ciudad le va a dar otra impronta y otra etapa de la historia de ese símbolo que ha sido tan caro para la historia de los correntinos. Claro. En realidad, ahí yo me había confundido en su momento. El curato de San José nunca se llevó a cabo, que fue la orden de hacer una iglesia con el nombre de San José, y que en realidad fue hecha la iglesia de la Cruz de los Milagros, ¿no? Sí, la determinación que el Cabildo determina esto. Exactamente. El Cabildo determina, no había mayor autoridad, acá había un teniente de gobernador, Sí. y el Cabildo, y la sala capitular es quien determina el traslado de la ermita, la construcción, la protección del templo precario y también la autorización originaria del Camposanto, el cementerio Sí. en derredor de aquella primera capilla que se configura. Pero es, como dije, todo esto se puede entender en la fortísima relación vinculante entre lo institucional y lo religioso. El Cabildo determinaba las decisiones conjuntamente con la jurisdicción eclesiástica, pero era una cuestión política, así como eran también las procesiones, como eran las celebraciones de los patronos locales, de las luminarias. La luminaria era muy común en Corrientes. Claro, pero era porque, claro, nosotros por ahí decimos, ¿por qué las luminarias? Y claro, era porque no había luz. O sea, nosotros vivimos en esta época, pero en ese momento... Las luminarias tenían una connotación de festividad. De festividad, Que exacto. celebraban no solamente las cuestiones religiosas, sino también las cuestiones políticas. El nacimiento del nuevo príncipe, del futuro monarca, o cuando un rey asumía, llegaba la noticia, se conmemoraba. ¿También con luminarias? Con luminarias, o el cumpleaños del rey. El cumpleaños del rey era un marco muy importante de festividad en los rincones de los virreinatos. ¡Qué bárbaro! Entonces también se conmemoraba de esa manera. Por eso la festividad se determina con la iluminaria. La iluminaria también puede ser de carácter así, político, pero también religioso. Siempre, ¿no? Todo lo relacionado con la historia de Corrientes tiene mucho que ver también con lo religioso, Con ¿no? esa condición originaria que hemos hablado, de que la matriz de la conformación cultural hispana viene de esa identidad institucional religiosa. Así Hay como es. una confluencia de ambas cuestiones que sobreviven. Que, claro. Bueno, el templo actual, el 3 de mayo de 1888, durante el tercer centenario de la ciudad de Corrientes, se coloca la piedra fundamental bajo
digamos, el obispado todavía de Buenos Aires del obispo Monseñor Uladislao Castellanos. Eso Durante el gobierno de Vidal. Exactamente, hasta 1907, que creo que se inaugura. De 1907 a 1911 la cruz es guardada en la catedral, mientras se hacía esta iglesia, ¿no? En 1910 el Papa Pío X crea la diócesis por fin de Corrientes, ¿no? Que abarca toda la provincia y el territorio nacional de Misiones. Así que bueno, el 4 de junio de ese mismo año se nombra el primer obispo, que era Luis Miela, ¿no? Y ahí, digamos que empieza, digamos, la iglesia ya está construida, tiene 2 torres, y se traslada nuevamente la Cruz de los Milagros a donde está actualmente. ¿Es así, doctor? Así es, y este simbolismo, este signo cristiano de la cruz va a formar parte desde el mismo momento de la fundación, como decíamos, y se va a instalar contemporáneamente. Exactamente. Vamos a ver que va a seguir siendo más allá de lo que significa el milagro para aquellos que creen, para los que creemos, pero el milagro instalado como suceso histórico es la trascendencia y la formación de la identidad correntina, y de eso no se puede negar. Se puede dudar de una cuestión milagrosa, de aquellos de quienes no creen, pero lo que no se puede negar es que la cruz, como una cuestión identitaria de la correntinidad, no puede dejar de lado. Sin ir más lejos, la cruz y la Virgen de Itatí son lo más identitario que tiene Corrientes en cuestiones religiosas aceptadas por la Iglesia, ¿no? Porque también tenemos el Gaucho Gil, que no está aceptado por la Iglesia. Y eso está incluido, por ejemplo, la Cruz de los Milagros en el escudo de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, de la ciudad de Corrientes. Yo estoy en Buenos Aires todavía, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué metida de pata, mi queri! No, está la Cruz de los Milagros en el escudo de la ciudad de Corrientes. Y lo que es la imagen de la Virgen de Itatí se encuentra en todos lados. En todas las casas de familia, en cualquier lugar donde uno transita. En la provincia, porque traspasa la frontera de la ciudad de Corrientes, la Virgen de Itatí ya es la patrona de Corrientes, ¿verdad? Y la devoción de la Virgen de Itatí, que tiene una fortísima connotación histórica, ya que la reducción de Itatí, iniciada allá por los primeros años del siglo XVII, es muestra de un proceso de mestizaje, de asimilización, de la construcción de algo nuevo, de algo que no es hispano y de algo que no es guaranítico, sino de algo diferente, y de esa valorización que nace, que surge, que es la correntinidad. Así es. Este cierre es espectacular, porque realmente veníamos hablando, ¿no?, de la pata, digamos, católica y de la pata española y de los guaraníes, pero creo que en la Virgen de Itatí se junta eso, porque no es español, tampoco es 100% guaranítico, sino que ahí comienza la verdadera identidad correntina. Porque Corrientes es mestiza. Así es. No se la puede explicar de otra manera. No se puede explicar de otra manera, exactamente. Doctor Dardo Ramírez Braschi, ha sido un honor para nosotros que esté en nuestro programa. El gusto es mío. Muchas Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Muchísimas gracias. Vamos a un corte con Ariel Silva Seguros, Pacheco Estaciones de Servicio, Antoine Joyerías, 1588 La Fundación, Jueves de Chamamé, Óptica Donatella, Fiore Vela, y ya volvemos.
almuerzo y cena, un food shop y restobar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Leer un mensaje, manejar tranquilo, mirar a los ojos. Multifocales que se adaptan a vos. La experiencia de ver se siente natural. Óptica Donatella, 9 de julio 1255. WhatsApp 3794 46 24 72. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. Para nuestros combatientes eternos, letra de José Lescano y música de quien les habla. Combatientes eternos. La nieve del tiempo sobre los cabellos refleja el paisaje sobre el suelo austral.
En grises vacíos y en miles de olvidos se pierden sus ojos en la inmensidad. Un clamor doliente de angustias, de ausencias, de oscuros silencios gritando el horror, truenan en su mente sumida en tormentas y llueven recuerdos en su corazón. Es que anda su vida prendido a otras vidas que han quedado lejos o vuelto quizás. Fueron a las islas, han muerto en Malvinas, otros regresaron triste en soledad. Sus pasos hoy buscan hallar un sendero en el campo minado de la sociedad. No siempre comprende o es indiferente ante tanta entrega y ante tanto dolor. Un clamor doliente de angustias, de ausencias, de oscuros silencios gritando el horror, truenan en su mente sumida en tormentas y llueven recuerdos en su corazón. Hoy tomo en mis manos el fusil dialéctrico, disparo un poema para recordar la conciencia patria de honrar a sus héroes, combatientes eternos por la libertad, combatientes eternos por la libertad. ¡Viva la patria! Y hemos llegado al final de este programa, realmente un programa donde nos hemos nutrido de esta historiador, de este doctor, de esta persona que conoce tanto de historia, no solamente constitucional, sino también religiosa, no solo de Corrientes, sino también de la Argentina. Yo vestida siempre por Sale, Centenario Shopping Center, local 21. Los zapatos son de Bagbel, Centenario Shopping Center, local 25. Los accesorios son de Adelina Bayer, AB Accesorios. Peinado y maquillaje de la señora Nancy Frutos. Gracias a la Alondra que está en la guía Michelin por darnos este lugar para poder grabar los pisos de este programa. Y gracias a Tania que me asesora en el vestuario. Nos vemos en la próxima edición. Cuídate. Buena semana.